bien, muy buenas tardes a todes, todas y todos. Gracias a quienes se están conectando, gracias a quienes están ahí viendo y escuchando este webinar y gracias a las compañeras, los compañeros, las compañeras que aceptaron este reto desde ILGALAC de hacer este webinario que hemos llamado Resistencia y Futuro, porque en eso estamos en la región. Gracias a Gustavo, gracias a Alejandro, que nos dan constantemente el apoyo técnico y a quienes estamos constantemente molestando por una cosa, por otra. Gracias por estar ahí siempre. Gracias a ILGALAC, al Consejo y a todas las organizaciones miembros de ILGALAC de Latinoamérica y el Caribe para fortalecer estos lazos y para que ILGALAC e ILGAMUNDO sea un instrumento en el que podamos confluir y podamos encontrarnos en estos avatares de la vida. Estamos en este webinario que hemos llamado Resistencia y Futuro. Resistencia porque en muchos países de Latinoamérica y el Caribe estamos en esa situación, en resistir los embates de los grupos antiderecho, de las políticas represoras, de la negación de derecho, y futuro porque, bueno, si estamos en el activismo porque apostamos a un futuro feliz, a un futuro mejor, a un futuro donde las personas puedan ser plenas. Estamos aquí con grandes activistas de diferentes partes de la región, así que bueno, vamos a empezar a trabajar, a ver sus exposiciones. Vamos a tener 10 minutos iniciales, yo apago mi micrófono y 2 minutitos antes lo prendo. Y bueno, vamos a ver primero qué pasa con estas resistencias, ¿no? En qué situación estamos. Así que bueno, vamos a empezar, que tenemos allí, hemos perdido la conexión de Teo, así que bueno, vamos a empezar con Catalina Argel. Catalina Argel, de Colombia, es una activista por los derechos de las personas trans en contexto de alta vulnerabilidad. Directora ejecutiva de la Fundación Red Comunitaria Trans, fundadora del programa Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, productora audiovisual, escritora, vocalista de la banda Radamel 666, gestora cultural, productora de eventos y conciertos del Yo Marcho Trans en Colombia. Cata, más allá de todo este activismo que tiene desde el arte, tiene un programa, lleva adelante un programa muy especial que es Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, porque trabaja con personas trans privadas de libertad. Bueno, entonces Cata, contanos desde ese lugar y desde el lugar del arte esto de la resistencia. Te paso la palabra. Gracias, Colette. Bueno, hola a todas, todos y todas. Gracias a las personas que se han ido conectando. Bueno, desde Colombia, digamos, como desde la experiencia que hemos tenido como red comunitaria trans. Enfocadas en los contextos de alta vulneración, como lo son como zonas de trabajo sexual, habitabilidad en calle y centros de reclusión penitenciaria. Entonces, desde allí, pues hemos ido como construyendo un trabajo pues que a través del arte nos ha permitido no solo visibilizar, sino también denunciar, pero pues al mismo tiempo nos ha ido empoderando, también pues sanando, digamos, como un poco como
todas estas violencias y adversidades como que enfrentamos las personas trans dentro de estos contextos de exclusión. Eh, y digamos como que bueno, nosotras, digamos, hablo como desde la experiencia de nosotras porque pues en Colombia existen bastantes organizaciones que trabajan como desde diferentes perspectivas y áreas que todas aportan un grano de arena muy importante a la lucha y a la resistencia. Hablo, digamos, como desde el trabajo que nosotros hemos podido realizar y desde las redes que hemos podido tejer y alianzas en los diferentes territorios, pero para nosotros, digamos, el arte ha sido como una herramienta de resistencia, uno, porque desde el audiovisual nos ha permitido no solo visibilizar y mostrar, digamos, como las formas de existir de las personas trans, sino también de generar memoria, esa memoria que nos ha sido pues arrebatada en la historia. Entonces creo que estas herramientas nos han servido pues para generar esa memoria, para ir fortaleciendo la resistencia y que las nuevas generaciones pues conozcan un poco desde dónde vienen estas luchas, que no son como luchas contemporáneas, luchas que están iniciando en este momento, sino que son luchas que vienen de muchas décadas atrás, que se han ido como gestando también como desde otros lugares y desde otras formas de violencia también, ¿no? Digamos como que la violencia también se ha transformado, pero pues sigue ahí, continúa ahí latente, ¿no? Ahorita pues el tema de redes sociales y pues la web y eso ha permitido que sea un poco más visible, pero estas luchas de resistencia vienen de muchos, muchos años atrás, donde pues muchas de las madres que trabajaban la calle y se paraban, digamos, como desde ese lugar de lucha, pues perdieron sus vidas también en ese camino. Entonces creo que es importante como tener eso presente, desde dónde viene la resistencia y por qué seguimos resistiendo. Y nosotras pues hemos adoptado, digamos, como que el arte para generar, digamos, como esas acciones de resistencia, ¿no? Unas acciones contundentes, unas acciones que generen impacto también como en todo el entorno social, no solo como enfocado como a las personas de los sectores LGBTIQ+, o a los espacios que habitamos, sino realmente extender estas acciones a todos los rincones donde pues habitamos personas trans y que nos quieren como anular e invisibilizar. Entonces creo que bueno, ahorita estamos digamos con todo el tema de la ley integral trans, que es como también la unión de muchas organizaciones que le han ido trabajando eh, fuertemente digamos como pues a este proceso para generar pues más garantías digamos dentro de lo jurídico, dentro de todo este tema de dignificación y de restitución de derechos, eh, pues hay diferentes luchas y como están las luchas por la mejora de todo el sistema de salud, entonces está también la lucha por las personas privadas de la libertad, la lucha también como por el acceso a la educación, también por el acceso laboral, pero entonces digamos como que todas estas luchas se están concentrando pues como en este proyecto de ley que es la ley integral trans, que se ha ido trabajando ya un par de años atrás. Muchísimas gracias, Cata, por esta intervención. Dos elementos súper importantes que trabajas ahí, el generar memoria, cuán interesante es, cuán importante es esto de generar memoria, y tenemos pendiente justamente un webinario desde IGALAC sobre la memoria, ¿no? E invitar a nuestras compañeras con, bueno, más grandes, para justamente rescatar la memoria, que es tan importante para que las luchas tengan sentido, porque las luchas continúan unas con otras, no nacen con cada organización ni con cada activista, sino que vienen desde la historia y que han recibido mucho más violencia que nosotras. Y felicitaciones por este proyecto de la ley integral trans. En Uruguay lo tuvimos en el 2017,
Yo estuve en la redacción de esa ley y se fue aprobada en el 2018 con toda la oposición que hubo. Y bueno, y hay que trabajar mucho porque, bueno, la resistencia es grande, así que bueno, vamos arriba con ese proyecto. Pasamos entonces, gracias, y seguiremos hablando, obviamente. Pasamos entonces a darle la palabra a Bianca Rodríguez desde El Salvador. Bianca Rodríguez es una activista transfeminista, defensora de los derechos humanos de El Salvador. Actualmente es directora ejecutiva de IGALAC y ha liderado organizaciones claves como Concabis Trans y la Federación Salvadoreña de Organizaciones LGBTI, FES LGBTI, de la cual es cofundadora y además es miembro del grupo asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres, El Salvador, y forma parte de la Junta Directiva del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe. En 2019 fue galardonada con el premio Nansen Regional para las Américas, otorgado por ACNUR. También es colaboradora de alto perfil de ACNUR, destacándose por su liderazgo en la región. Y justamente Bianca, que trabaja en todos estos espacios, que por suerte tienen una gran incidencia en todos estos espacios, y que además trabajó desde Concabis el tema del desplazamiento forzado, de la migración forzada. Bueno, cómo es la resistencia, que se plantea desde la resistencia en estos espacios y en un país tan especial por su gobierno como es El Salvador, en esta Centroamérica además, este contexto geopolítico de Centroamérica además que confluye en todo esto de la negación de los derechos humanos. Te doy la palabra, Bianca, y gracias por tu disponibilidad. No, muchas gracias, Colette, por organizar este espacio y sobre todo por permitirnos hablar sobre la realidad que enfrentan las personas LGTBIQ+ en El Salvador. Y como tú lo decías, uno de los problemas más abismales que enfrenta el movimiento LGTB es cómo parar esa persecución que enfrentan nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros compañeros por su orientación sexual o su identidad de género. Y este es un factor que no solo influye en El Salvador, sino en casi toda la región, donde vemos movimientos mixtos que están pues huyendo de sus países ante la falta de políticas públicas y de protección para nuestras existencias, ya que vemos como estados, si bien es cierto, se cuelgan del movimiento LGTB para promover sus agendas antigénero, pero realmente no están observando los problemas abismales que tenemos nosotras de sobrevivir en países donde nuestra sola existencia es un riesgo. Y El Salvador pues ha retrocedido en esa materia de cómo las personas LGTBIQ+ pasamos de tener políticas públicas afirmativas para la protección, para el acceso a los servicios públicos estatales, y ahora vamos en un retroceso donde pues estas políticas ahora no existen. Hay una desprotección abismal del Estado en cumplir sus funciones como garante de promover y de tutelar los derechos de toda su ciudadanía, indistintamente sea por su orientación sexual, su identidad de género, su afiliación política, religiosa, su etnia. Y aquí es un punto clave de cómo los movimientos LGTB estamos resistiendo ante estos gobiernos ultraconservadores que utilizan nuestras realidades, nuestras vivencias para generar de alguna manera desigualdad en la sociedad, a pesar de que pues nosotras también formamos parte de esos círculos votantes
de esa sociedad que realmente carece pues de una integración real para las personas LGTB+. Sobre todo las personas trans vemos cómo a diario sufren la exclusión tanto en lo laboral como en lo educativo, y muchas veces se piensa de que las personas trans o las personas LGTBI somos ciudadanos o ciudadanas de segunda categoría o de tercera categoría, y realmente no lo somos, porque al final es obligación del Estado promover y proteger pues todos los derechos indistintamente, como lo repito, de nuestra orientación sexual o de nuestra identidad de género. Eh, y muchos movimientos pro vida, antigénero, utilizan nuestras vivencias para seguir patologizando desde estas esferas pues las políticas públicas, porque realmente vemos como hoy en día en la región, y hablo no solo de El Salvador, sino también de la región centroamericana y de Latinoamérica y el Caribe, de cómo a través de las leyes vuelven a patologizar nuestras existencias, porque la orientación sexual o la identidad de género pues no es una patología, y hay que decirlo, eh, sobre todo porque buscan influenciar desde un discurso dicotómico de, bueno, los estados tienen que decidir o los candidatos a ser presidente o a ser legislador tienen que saber o tener dos puntos de vista, o es familia o es derechos humanos. Y no podemos generar esa dicotomía y permitir que estos grupos antigénero influyan sobre todo en nuestras agendas. ¿Por qué? Porque al final nosotras como personas LGTB también tenemos derecho a una familia. Y no se puede vender este discurso dicotómico de que, bueno, vamos a proteger a la familia. Pero ¿a qué familia se supone que se está protegiendo si en El Salvador y en la región creo que no es ajeno nuestras propias realidades de que son familias muy disfuncionales, donde la violencia intrafamiliar es el pan de cada día y donde las personas LGTBIQ+, estamos dentro de esos círculos de violencia intrafamiliar, donde vemos la mayoría de familias que están lideradas por una madre soltera o por un padre o por una abuela que ha tenido que asumir la responsabilidad de una crianza de pues una persona. Entonces aquí vemos cómo este discurso oligárquico, porque hay que hablarlo, que cuando se ve este enfoque de protejamos la familia, lo, este mensaje viene de familias ultra conservadoras, ultra poderosas en nivel económico, que tienen la capacidad de influir sobre los legisladores. Y realmente vemos cómo esto ha permeado, por ejemplo, en El Salvador, de incitar al gobierno a articular pues estas políticas públicas, de que ahora nosotras como organizaciones de la sociedad civil tenemos que darle respuesta a las necesidades de las personas que están huyendo, que necesitan un refugio, que necesitan asistencia médica, que necesitan eh, asesoramiento legal para interponer denuncias, cuando es obligación del Estado proveer todos estos servicios. Y hoy por hoy pues nos está tocando esa labor de brindar pues estos servicios a la población LGTB ante la ausencia del Estado. Pero también es importante mencionar de que la resistencia a generar esta política pública eh, nos genera a nosotras de alguna manera una concienciación social
dentro del propio movimiento LGTB, porque hasta hace unos meses muchas personas todavía creían que el gobierno de Nayib Bukele era el mejor gobierno de El Salvador, pero cuando empezó bajo su política de decir o de negar la existencia de las personas LGTB o de utilizar instituciones públicas eh, como la Fuerza Armada o la Policía Nacional Civil para perseguir incluso a las personas LGTB, pues ya pues hubo un despertamiento social abismal porque están tratando de censurar nuestra propia existencia. Entonces de esa manera también se vuelve un efecto también de resistencia desde el movimiento de decir, bueno, tenemos el derecho de existir, pero también tenemos el derecho de exigir y de demandar al Estado nuestros derechos y nuestra propia protección. O sea, vemos un movimiento social más articulado, vemos un movimiento social que se está involucrando en la agenda de derechos humanos, pero no podemos seguir obviando problemas fundamentales como lo es la migración, el desplazamiento, porque muchas personas también temen hacer una estadística más de un homicidio o de un crimen por prejuicio. Y me voy quedando por ahí porque a mí me gusta un poco mucho hablar. Estamos iguales en eso, hermana, no te preocupes, nos conocemos, cuando nos encontramos podemos pasar horas hablando. Y es más que interesante como algunas cosas, ¿no? Que vos ponías ahí sobre la mesa, ¿no? Esto de la sola existencia es un riesgo. El solo ser es un riesgo en un Estado que no protege los derechos humanos para una población que forma parte de los círculos votantes. Y quiero retomar esto de este discurso oligárquico de familia que vos planteabas, que es real, ¿no? Ese discurso de familia proviene de la oligarquía, de familias con mucho poder económico, de familias burguesas, que en definitiva, y vos lo planteabas ahí, es de donde vienen las mayores violencias también, ¿no? Y si vamos a lo popular, las familias en general están encabezadas por madres o por abuelas, ¿no? Son familias monoparentales, y en las familias donde más se da este círculo de violencia, como lo hemos constatado las personas trans en toda la región, ¿no? Y esto cómo obliga esto a ese desplazamiento forzado, tema que también trabajás y que trabaja con Cavi, ese desplazamiento forzado para no ser un número más en la estadística de asesinatos por hora. Entonces, gracias por este planteo súper claro, nos queda clarísimo en la región este planteo, y me parece que es más que importante que las personas de la región conozcamos qué es lo que está pasando en otros países. Porque a veces nos encerramos mucho en los límites de nuestros propios países, pero bueno, tenemos que saber que no vivimos en ese contexto en el que algunos países tenemos, que hay otros países que justamente los estados utilizan los brazos armados para la represión, para el asesinato, para todo esto, y más en El Salvador, que es un icono de estas políticas represivas, tristemente, en Latinoamérica y el Caribe. Así que bueno, gracias por esta exposición, y no sigo hablando también porque si no, no paro más. Vamos a presentar entonces a nuestra amiga del alma y esa persona loquísima, divina, que hemos tenido la suerte de conocer, que ha revolucionado el mundo. Es Jane Cienfuegos. Jane es trabajadora social, diplomada en estudios de género, máster en estudios de género y cultura, doctorante en ciencias sociales, Universidad de Chile,
Actualmente desarrolla su activismo al alero de las luchas trans, travestis, no binarias. Ha orientado su vida a defender los derechos humanos de la investigación social en escuelas, juntas de vecinos, universidades y espacios internacionales, abogando por temas como la despatologización, el acceso a la educación, el trabajo digno y el rescate de la memoria colectiva de las disidencias sexuales y de género en América Latina. Autores de libros publicados desde el 2020, es reconocida como la primer persona no binaria con mayoría de edad en arrebatarle al Estado la cédula de identidad no binaria en Chile. Aplausos, aplausos, por eso nuestra amiga Jane ha marcado historia en Chile. Así que, Jane, hablemos de esa resistencia que vos la llevas en carne propia. En carne propia, te cedo la palabra. Bueno, en primera instancia, saludar a todas las corporalidades que puedan estar viendo este webinario. Agradecer, obviamente, a ti, querida Colette, que hemos pasado horas y horas problematizando muchas cosas, pero con fines pragmáticos, ¿no? No tanto irnos quizás en esa retórica teórica que no envuelve en un existencialismo, sino en cosas como para avanzar en materia de políticas públicas. Y en esa misma línea, más allá de hablar de mi propia experiencia como corporalidad del tercer género o no binaria, quiero hablar de políticas públicas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de violencia estructural, estamos hablando de acceso a canastas de bienes y servicios, bueno, tenemos que hablar de políticas públicas, tenemos que hablar de presupuesto estatal, tenemos que hablar de violencia estructural, y en esa misma línea quiero señalar que uno de los devenires políticos, culturales, que han ido desarrollando las disidencias sexual y de género, en específico trans, en la región LAC, es la creación de conocimiento propio, o sea, poder tener una batería de conocimientos situada y entender y comprender los significados, las semánticas que hemos construido y que hemos construido a partir de resistencias, de lógicas de supervivencia ante un sistema que ha sido opresor, que ha sido castigador y que ha sido excluyente de nuestras corporalidades y que, como muy bien lo dijo la compañera Catalina Ángel, eso se ha materializado en el cuerpo de esas compañeras trans, adultas mayores, de esas corporalidades que se encuentran privadas de libertad y que se materializa también en bueno, un quiebre, ¿no? Entre generaciones, que es si no efecto de esa violencia estructural. Y ahí quiero precisar en específico el rol de esto hermenéutico, ¿no? O sea, cómo construimos significado, cómo construimos lenguaje, porque hay una riqueza en el lenguaje de las corporalidades trans, travestis, transexuales, no binarias en la región LAC. Incluso hay palabras, ¿no?, que son muy significativas de cada país. Y rescatar esa memoria, rescatar esa unidad semántica nos permite avanzar en un proceso que es epistemológico. O sea, desde la hermenéutica, saber cómo construimos realidad, significado y palabra, que nos da la posibilidad de tener un posicionamiento. Y ese posicionamiento es epistémico. O sea, nos permitimos situarnos situarnos trans, situarnos no binarios. Y interpretar ese mundo desde nuestras nociones nos permite no seguir reproduciendo una lógica heterosis, ¿no? O sea, si nosotros nos comprendemos desde el lenguaje heterosocial, heterosinormativo, siempre nos va a faltar algo, siempre vamos a estar con el trauma, siempre desde esa batería vamos a salir perdiendo. Entonces, creo que uno de los devenires de los movimientos trans y no binarios es poder ir construyendo en América Latina y países del Caribe esos significados. Ahora, por otro lado, pasando de esto que podría ser mucho más teórico, ¿no?, pasar a temas igual de profundo y pragmático,
que es la construcción de datos estadísticos que nos permitan medir algo sumamente trascendental, el acceso al desarrollo humano. ¿Y qué es el desarrollo humano? Lo dije en algún momento. El desarrollo humano es la canasta de bienes y servicios que ofrecen los estados para sus ciudadanos y ciudadanas para desarrollarse y generar descendencia. O sea, si estamos hablando eso a nivel de educación, de trabajo, de vivienda, de este sinfín de necesidades sociales básicas, el colectivo trans dentro de los colectivos TLGB es uno de los que menores acceso ha tenido. Y poder cuantificar esos datos nos permite poder argumentar al Estado, a las agencias internacionales, el cómo, ¿no? O el cuánto de esta violencia que si no estructural. Ya sabemos el por qué. El por qué es una pregunta muy cuali, como diría, ¿no? ¿Por qué? Es por la violencia estructural, por el binarismo de género. Pero muchas veces las organizaciones no sabemos cuántas, ni dónde, ni quiénes. Sabemos algunos datos generales, pero a nivel de dato duro no lo sabemos. Yo creo que eso es uno de los futuros que ya es hoy. O sea, hoy día las organizaciones civiles están mucho más cualificadas y mucho más preparadas para poder enfrentar a esas preguntas. Y ojo, no hemos podido responder esas preguntas por lo mismo, porque no hemos podido acceder al desarrollo humano. Hace 30, 40, 50 años, acceder a la universidad, acceder a la educación formal era algo más difícil. Hoy, en cambio, la panorámica es muy distinta. Y con esto quiero dejar abierta una pregunta. ¿Cómo las organizaciones civiles, las organizaciones de base, van a aprovechar o no los capitales de las nuevas generaciones para una lucha que históricamente ha sido liderada por las traviatas, ¿no? por esas compañeras trans? O sea, ¿cómo nos hermanamos? ¿Cómo nos acuerpamos? Porque, ojo, que las organizaciones, o mejor dicho, estas lideresas, estén un poco más separadas o no de las generaciones más jóvenes, es sino efecto y es consecuencia de la violencia estructural, porque nos quieren separados, nos quieren separados, nos quieren en una política identitaria que sufrió o no más, quién es más o menos disidente, quién es más o menos histórica, y empezamos a jugar el juego del capitalismo, incluso quién sufrió más, las olimpiadas de la opresión. Y algo que he aprendido es que el dolor duele, ¿no? Dada esa lógica, yo creo que la apertura o la pregunta que dejo abierta es cómo construimos comunidad, cómo construimos conocimiento y cómo nos damos la posibilidad de construir afecto para todos, todas y todes. Muchísimas gracias, mi vida, muchísimas gracias. Quiero decir públicamente que yo cada vez que me pongo a hablar con estas personas que están acá, es como, no sé, una ánfora que se empieza a llenar de sabiduría mi cabeza y se empieza a llenar de conocimientos y de desafíos y de desestructurarme y descansar. Gracias por esto, aprendo muchísimo con todos ustedes y Jay particularmente me quiebra la cabeza. Y me encanta, pero sí le quiero decir al público que son todas ellas personas con las cuales me encanta sentarme a conversar porque aprendo y aprendo nuevas miradas y aprendo nuevas cosas, así que espero que el público lo esté disfrutando de la misma manera. Y me queda esto, quiero rescatar estas cosas ¿no? La división como el juego del capitalismo, ¿no? Esto que vos planteás ahí, esta división entre lo viejo, lo nuevo, los antiguos liderazgos, los nuevos liderazgos, estas cuestiones de que nos dividen cuando hablamos, y lo hemos hablado en varias instancias, de que los propios grupos antiderechos, las propias derechas políticas, el propio capitalismo se apodera de nuestros discursos para justamente generar esta división.
¿no? Entonces, y que nosotros en el movimiento tomamos eso como si fuera la verdad, ¿no? Entonces nos termina dominando, exacto, nos termina dominando ese capitalismo, nos termina dominando esos grupos antiderechos, al punto tal que muchas veces en el movimiento se le termina dando la razón, ¿no? Y esta búsqueda de que esto también de construir realidad desde lo epistémico, ¿no? Encontrar nuevos significados que no sean desde los cis, ¿no? Que sean esos nuevos significados, ¿no? Que nos permitan posicionarnos en un lugar. En esto de que, por ejemplo, este, este, este significado político que se le ha dado sobre todo en el sur, pero en especial en Argentina, en Brasil, creo que en Chile también, en Uruguay un poco menos, a lo travesti, ¿no? Eso que fue un insulto, como lo dice Butler, que en un momento fue un insulto, pero que después el movimiento se puso en ese lugar, se asume como travesti y deja sin argumento a quien insulta, ¿no? Entonces, empezar a pensar también en estos nuevos significados. Gracias Shane por todo, por esto, gracias por estos aprendizajes que tengo con todas, me pasa, bueno, con Bianca también, que me enseña montones de cosas, soy una eterna aprendiz, tengo el síndrome de estudiante eterna, y eso es maravilloso, maravilloso. Bueno, pasemos, no sé, Gustavo, si tenemos alguna pregunta allí del grupo, de la gente que está viendo, pero si no, bueno, pasemos a esto, ¿no? A ver, hagamos una ronda, no ha vuelto Teo, supongo que habrá tenido problemas, qué lástima, problemas con internet. Así que hagamos una nueva ronda en esto que yo les planteaba de, bueno, ya lo fueron planteando ustedes de alguna manera, pero bueno, ¿a qué futuro apostamos? ¿Cómo apostamos al futuro? ¿Cuál es ese futuro que pensamos? ¿Cómo construimos? ¿Y desde dónde? Ya ahí nos han dado algunos lineamientos, pero bueno, ¿desde dónde y cómo construimos ese futuro y este nuevo movimiento? Así que, bueno, empecemos nuevamente con la ronda. Vamos a empezar, Tata, te paso la palabra y tú me dirás qué pensás acerca de esta construcción del futuro. Bueno, creo que pues es un trabajo bastante duro, pero un trabajo que se está haciendo, un trabajo que se está gestando desde diferentes partes pues del mundo, de aquí de Latinoamérica y hablando de Colombia, pues desde los territorios también. Creo que pues todo este proceso y toda esta historia de resistencia y de movilización y de estos, digamos, como de esta estructuración de movimientos, pues ha permitido que cada vez sean más las personas trans que generen colectividad, que trabajen en red. Entonces creo que, bueno, eso le apuesta pues a un futuro un poco más, digamos, un futuro donde las personas trans podamos vivir de una manera más digna desde las oportunidades de cualquier persona como ciudadana pues merece, ¿no? Que es como un trabajo digno, una vivienda digna, una educación con enfoque diferencial, un sistema de salud con enfoque diferencial. Y creo que eso pues es un trabajo en el que siempre recalco que el trabajo de cada organización es súper importante y personas vivimos diferentes tipos de experiencias y contextos, ¿no? Entonces, digamos, es súper importante el trabajo que hacen las organizaciones que trabajan en contextos de trabajo sexual, en contextos de marginalización, en contextos de cárcel, pero también es importante las organizaciones académico, desde lo investigativo, las organizaciones que trabajan desde lo jurídico. Creo que es como que el futuro tiene que irse como pues también compactando, ¿no? Como entender de que esto no es una lucha ni una competencia
¿sabes? Porque se genera, como que se hablaba ahorita, ¿no? Como que los movimientos de derecha, pues eso es lo que buscan, ponernos en contra y en una competencia hasta dentro de las mismas organizaciones. Y creo que el salirnos, digamos, como un poco como de esa dinámica nos va a permitir entender la importancia que tiene cada una de esas organizaciones dentro del movimiento y dentro de lo que se está estructurando como tal, ¿no? Dentro de esa exigencia de derechos que estamos consolidando también. Entonces, pues nada, creo que pues ahorita yo veo que lo que tenemos que seguir trabajando es fortaleciendo las organizaciones, fortaleciendo también como esos lazos y esas redes entre las organizaciones para que cada vez podamos ser un movimiento realmente pues unido, un movimiento pues cada vez más fuerte, no un movimiento pues dividido ni craquelado, sino realmente un movimiento que nos podamos compactar en estas luchas, en estas movilizaciones y exigencias de derechos clave para poder como garantizar, digamos, como una vida más digna para las personas trans. Entonces creo que pues aquí en Colombia es como ese proceso de entender, digamos, las dinámicas, las dinámicas de las diferentes organizaciones y asimismo pues poder generar un trabajo más colectivo y más, pues, más poderoso de lo que cada organización ofrece desde su experticia, ¿no? También desde sus contextos de vida. Muchísimas gracias, Cata, y qué importante esto que traes, que lo traía Jane también allí al terminar su intervención, ¿no? Esto de entender, de fortalecer las organizaciones, un movimiento fuerte, un movimiento compacto, no caer en las dinámicas de la división, ¿verdad? Y entender que las organizaciones trabajen desde el lugar que trabajen, sean desde lo académico, sean desde lo territorial, sea de, como decimos acá en Uruguay, de meter las patas en el barro, ¿no? Todas las organizaciones son importantes por su trabajo, porque justamente las organizaciones hacen al movimiento. Y el reconocer el trabajo de cada organización, desde el lugar que lo hagan, es lo que fortalece al movimiento desde los diferentes territorios, desde las movilizaciones, ¿verdad? Entonces, me parece más que importante traer esto, recordar esto y entender que, bueno, que por suerte hay diversidad de organizaciones, que trabajamos diferentes temas, que trabajamos en diferentes lugares y que eso hace al movimiento. Muchísimas gracias, Cata, y bueno, le pasamos la palabra a Bianca. A ver, en este contexto, ¿cómo vemos el futuro, Bianca, y cuáles serían las acciones hacia este futuro? Y bueno, primero hay que reconocer que el futuro pues no es algo fijo, sino que también es un espacio lleno de muchas posibilidades. Pero esas posibilidades pues tienen que ir más allá, sobre todo porque si estamos acá para hablar de un futuro para el movimiento LGTB, es también para hablar de cómo lo podemos construir juntos. Un futuro que, ¿cuál es el futuro, mejor dicho, que nos imaginamos? em, ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a moldear con nuestras manos, nuestras voces, con nuestros corazones, pero creo que las personas LGTB somos parte de ese futuro y tenemos que vernos ahí, que somos una fuerza transformadora, porque muchas veces creemos que porque no estamos en el activismo, porque no estamos liderando movimientos, no somos parte de esa construcción, de ese futuro o de ese orgullo, de esa esperanza que tenemos. Es sobre todo reconocer que somos un testimonio pues viviente de valentía, de resistencia y que a través de nuestras historias también podemos ir construyendo pues ese futuro
estas luchas no deben de verse de manera individual, y ahí retomo un mensaje potente de lo que mencionaba Cata, de que la lucha también viene de manera colectiva y que vamos a seguir desafiando pues esas normas, estas imposiciones que nos ponen las sociedades, porque hemos roto barreras. eh, en la actualidad pues vemos como Shane eh, se convirtió en la primera persona no binaria en Chile, y esto pues nos deja saber que el futuro lo vamos a ir construyendo nosotros y nosotros de una manera ardua, pero también demostrando que no solo es rebeldía de nuestras cuerpos, sino un acto de verdad que nos permite soñar un futuro sin límites, un futuro donde podamos gozar pues de nuestros derechos, donde no tengamos que ocultar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Es de comprometernos también de alguna manera a fomentar ese cambio eh, de, de conciencia a nivel social, y de involucrar a través de qué sé yo, de otras estrategias como lo que trabaja Cata sobre el arte, eh, el artivismo, eh, para desafiar o seguir desafiando esas normas como una herramienta poderosa también para construir el futuro. Eh, Cuestionarnos a diario los estereotipos que como movimiento o como personas seguimos replicando, y sobre todo de cómo podemos ir erradicando esos estereotipos. Eh, También creo que es importante destacar que nuestros espacios los hemos ido construyendo de alguna manera, eh, reconociendo que hay un antes y que hay un después. No podemos hablar de un futuro cuando no reconozcamos nuestro pasado y de las luchadoras fervientes que existieron antes que nosotras y que han encaminado pues ese avance hacia que pues ahora somos un poco más visibles, de que abrieron espacios para estar sentadas en una mesa dialogando, eh, demandando nuestros derechos. Y creo que también debemos ver que nuestro futuro también tiene que ser de alguna manera interseccional, inclusivo, porque si queremos realmente una sociedad justa, equitativa, debemos de reconocer que también nosotros como movimiento, como personas, somos diversos en todo. Y me quedo ahí con esa frasecita, que somos diversos. Exactamente, mi querida hermana Bianca, somos diversos en todo, ¿no? Y retomo esto de, ¿cómo lo vamos a hacer? Somos una fuerza transformadora, decías vos, reconociendo, ¿no? Que lo traen, cada una lo trae, siempre lo hemos hablado. Reconocemos a quienes estuvieron antes que nosotras, para que nosotras hoy estuviéramos acá, para que estuviéramos sentadas en una mesa de debate, en un espacio de incidencia internacional, en un espacio de incidencia nacional. Reconocemos a todas esas corporalidades, como dice Jane. Reconocemos a todas esas corporalidades que se pusieron en la calle y que sufrieron tanta violencia, ¿no? Y que por eso hoy podemos estar acá desafiando eso que vos también traías, desafiando los estereotipos, ¿no? Desafiando los estereotipos como lo hace Cata a través del arte, ¿verdad? Y construyendo ese futuro, la historia, ese futuro, las que estuvieron, las que estamos y las que estarán, harán ese futuro. Así que, bueno, le paso, gracias mi querida Bianca, le paso la palabra a Jane
a ver qué nos plantea para pensando en este futuro. Parto diciendo que comparto completamente con lo que dice la compañera Bianca, que somos diversos en todo. Definitivamente quiero partir rescatando esa frase porque es completamente cierto. La querida compañera Colette me pregunta qué del futuro y a veces hablamos del futuro muy hacia afuera y yo quiero hablar un poco del futuro más hacia adentro. ¿Qué es lo que esta corporalidad le gustaría dentro de los movimientos de la región? Bueno, partiendo de la base de reconocer la presencia de transmasculinidades dentro de los movimientos LGB. En un inicio conocido como hombres transexuales, después hombres trans, después transmasculinidades maricas, obviados, como se diría en portugués en Brasil, ¿no? Partir de la base de reconocer la presencia y el activismo de esas corporalidades que estuvieron incluso siendo bastante marginadas, bastante ocultadas dentro de los movimientos lesbo-feministas, donde poder transitar le significaba la exclusión no solamente del sistema familiar, sino también del sistema político, cultural, disidente de la época. ¿Ya? Ojo, entre paréntesis, comentar que la compañera Colette sí invitó a una transmasculinidad, pero la cuerpa se cayó en el proceso del internet. Pero no está de más decirlo. Esas corporalidades existen y no son una invención del posmodernismo trans travesti que en algunos momentos me he escuchado decir algunas cuerpas, ¿no? Como, no, es que esto es un fenómeno emergente. Otra vez replicando este lenguaje que viene desde afuera, ¿no? Bueno, eso por un lado. Creo también que otro devenir de futuro es pensar en la memoria, pero la memoria colectiva. Sería algo que me he enfocado en estos años dentro de la gerontología, que es la intervención e investigación de lo adulto, de lo viejo, como se diría, ¿no? Es que todo está mezclado. Entonces, si empezamos a hablar de adulteces trans, tenemos que hablar de adulteces lésbicas, y tenemos que hablar de adulteces maricas, y tenemos que hablar de otros tipos de adulteces. ¿Por qué? Porque si hablamos de leyes de reconocimiento y reparación, sí, hay un apartado en específico para las corporalidades trans, pero yo creo que incluso el amor trans es tan grande que no da para compartirlo con todas las letras de la diversidad sexual y de género. Creo que eso es parte del futuro. El amor es revolucionario y el amor es futuro. En esa misma línea continúo con una paradoja. Me toca ser en Chile ser como una persona no binaria, en el resto del mundo como una persona del tercer género, ¿no? Paradójico. Yo creo que el futuro es precisamente, al menos para mí, ya ahí después me mandarán las postales y las funas, ¿no? Pero para mí creo que el futuro deseable es que no necesitemos la categoría no binaria, ni tercer género, ni la trans, ni la travesti, ni la transexual, ni transmasculino, ni lo gay, ni lo lésbico, porque todas las cuerpas son cuerpas y son personas. Y no vamos a necesitar estas etiquetas para seguir revolucionando y seguir posicionándonos desde una política identitaria. Pero antes de poder deconstruir esto que llamamos género, necesitamos construirlo. Necesitamos construir el género para poder deconstruirlo, porque las personas siguen sometiendo a tela de juicio cualquier otra corporalidad, cualquier otra identidad, cualquier otro afecto que escape de la noción binaria cis heterosocial. Entonces, yo creo que el futuro es desaparecer en un sentido
hermenéutico, ojo, ¿no? Voy a volver a esa palabra, hermenéutico, porque ya habremos construido un camino lleno de amor. Eso. Maravilloso, maravilloso, mi querida Jane. Y justamente vos estabas empezando y yo en silencio estaba diciendo, me viene con que no exista más género, me viene con que no exista más género, ya te conozco, pensamos igual, tal cual, pero me gusta esto, el amor es revolucionario y es futuro, ¿no? Yo creo que viene por ahí, y sí estoy totalmente de acuerdo que para que ese amor sea revolucionario, sea futuro y nos lleve a esta ruptura de las categorías de género, tan colonialista, tan imperialista, tan dominador, ¿no? Categorizar para dominar, como dice Foucault, primero hay que construirlo. Porque primero tenemos que estar las corporalidades ahí construidas en ese género para pelear, y para después romper eso. Entonces, me quedo con esto que es tan potente y la verdad, inmenso. Yo no sé, Gustavo, si tenemos ahí alguna pregunta del público. Si no, les agradezco enormemente a cada uno de ustedes. Gracias, Sei, por traer esto de que habíamos invitado a una corporalidad transmasculina. Es verdad, porque siempre buscamos justamente esto que planteaba Bianca, ¿no? La diversidad, somos diversos, ¿no? Y hay que mirar todas estas cuestiones desde diferentes lugares, porque no nos podemos parar en un único lugar para ver todas estas situaciones y realidades. Así que bueno, les invito, les agradezco enormemente a todo el público que está conectado ahí, estoy siguiendo en el teléfono, que está conectado ahí, les agradezco muchísimo a ustedes este tiempo y nada, les pedí agradecer nuevamente a Gustavo Coutinho, nuestro director de programa, agradecerle también a Alejandro, nuestro, bueno, no sé cómo es el cargo, pero es nuestro líder en comunicación. Hoy todo el día estuve como molestándole, porque pasame el link, pasame esto, pasame lo otro. Bueno, soy una vejez trans. A ver, quisiera que nos dejaran cada uno de ustedes un mensaje final, así que iniciamos contigo, Catita, un mensaje final. ¿Andas por ahí, Cata? Bueno, vamos con Bianca, entonces después. Ah, no, ahí está, bárbaro. Mensajecito final, Cata. No, pero si quieres darle Bianca, mientras que tengo un problema de conexión. Mientras soluciona. Dale. Entonces, vamos con Bianca. Problemas técnicos. Pero bueno, un mensaje sobre todo de esperanza, de resistencia. Que como lo dijo Shane, vamos a llegar a un futuro donde realmente las etiquetas ya no existan y que realmente podamos vivir en una sociedad justa, igualitaria, equitativa y pues con mucha resistencia desde ya. Muchísimas gracias, hermana querida. Vamos, Shane, entonces, un mensajecito final ahí. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todas esas corporalidades que estarán quizás en sus casitas, en sus colegios, en sus espacios protegidos, en específico a las infancias y adolescencias trans, travestis, no binarias. Existir es resistir. Amar es una revolución. Darse afecto y cariño es un devenir político. Crezcan fuerte, crezcan con esperanza, con cariño. Y cuando les toque llevar la posta,
siempre les vamos a dar un abrazo fraterno y mucho amor. Muchas gracias, mi vida, muchas gracias por ese mensaje. Catita, ahora sí, un mensajecito final. Bueno, nada, primero agradecerte, Colette, por este espacio. Siempre me encanta como tener la oportunidad de participar, escuchar también a las hermanas de otros países, pues entender también que somos muchas desde diferentes lugares, ahí dándola toda para aportar un granito de arena a la transformación pues, de este maravilloso mundo que habitamos. Entonces, nada, pues seguir ahí en la lucha, desde el respeto, desde el amor, conectándonos también como pues por una idea que es tener una vida digna, ¿no? Como garante de todos los derechos, pero pues esto no es de una sola persona ni de unas pocas, sino es de todas las personas, así que pues todas a trabajar, a meternos también como pues en el cuento y hacer resistencia a todas, no quedarnos solo como espectadoras todo el tiempo y esperando a que todo se nos resuelva, sino pues entrar a la acción y empezar como a trabajar desde pues la rabia y desde la indignación que nos ha hecho habitar pues esta sociedad y cómo la transformamos desde nuestros diferentes saberes. Cada persona tiene algo que aportar a esta lucha y a esta resistencia que es cada día pues es más grande y más fuerte, así que pues nada, como que todas ahí como con todo el power a darla toda, que sí se puede, sí podemos seguir transformando pues el mundo para que todos podamos vivir pues, en paz y armonía. Eso. Muchísimas gracias, Cata. Y bueno, hay cosas que me quedaron como resonando de este webinario. El amor es el futuro y yo creo que viene por ahí este futuro. El unir el movimiento, el reconocer las historias, el que no importa desde dónde cada organización trabaje, desde qué lugar, el movimiento se tiene que unir, se tiene que estructurar y esto, ¿no? Reconocer las memorias, que ya les voy avisando a la gente que nos está viendo que vamos a hacer en cualquier momento, quizá después de las fiestas de fin de año, pero vamos a hacer en cualquier momento un webinario sobre memoria trans, convocando a nuestras y nuestros compañeros más viejes. Pero bueno, esto, rescatar la memoria y saber que desde la historia, desde la memoria, desde resignificar, desde construir para deconstruir, es donde vamos a lograr este futuro desde el amor, como todas lo trajeron y que me encanta. Yo les agradezco mucho desde la Secretaría de ILGALAC, la Secretaría Trans de ILGALAC, desde ILGALAC en general, les agradezco muchísimo este tiempo, este amor, esta disponibilidad en sus agendas, que yo sé que tienen agendas súper apretadas. Les agradezco muchísimo el estar ahí, vuelvo a agradecerle a Gustavo, vuelvo a agradecerle a Alejandro, le agradezco muchísimo, muchísimo a toda esa gente que está conectada, que estuvo conectada, viendo esta transmisión y que quedará colgada ahí en las páginas de ILGALAC y esta ILGALAC que estamos construyendo, que es un orgullo para quienes habitamos estos espacios que nos hacen cada vez más fuerte y nos incentivan en la lucha. Agradecerles también a las cosecretarias de ILGALAC, a Libera Morales, que anda por allá por Ginebra, y a Darío Arias, que justo anda por acá por Uruguay. Así que agradecerles también estos espacios y a todos quienes componen el Consejo de ILGALAC y la membresía de ILGA, LAC, las organizaciones miembros de ILGALAC que, bueno, siempre están apostando allí.
Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches, un muy buen descanso y nos encontramos en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier lugar del mundo, desde el amor. Gracias. Gracias. Gracias, Catita. A todos, gracias. Un abrazo. Chao, chao, abracitos. Cuídate. Sí.